Listo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Antonio Rada y bueno, voy a hacer un pequeño experimento. Voy a intentar hacer un video en el que les voy a platicar un poquito sobre cómo, cómo mejorar su economía. Y para ello, pues bueno, vamos a divertirnos un rato viendo a ver qué tal se ven estos efectos especiales. Excelente, ya nos divertimos y ahora sí vamos a hablar al respecto. En la parte de abajo del video van a poder encontrar un enlace a una presentación en PowerPoint que se llama ¿Cómo pasar de 100 pesos a 100 mil pesos? Y bueno, la idea es que en el menor tiempo posible. Y bueno, en ese sentido vamos a empezar con el temario. En la primera página de esa presentación viene lo que es la teoría, en donde se habla de que voy a hablar un poquito acerca de qué es el dinero, para qué sirve el dinero y cómo hacer dinero, que esa sería la parte teórica. Y en la parte práctica, aunque nada más lo menciono, la idea es que las personas que ya que entendieron la parte teórica, pues se pongan a ver la parte práctica y vamos a ver cómo pasar de 100 pesos a 100 mil pesos y luego pasar de 1000 pesos a 100 mil pesos. Y bueno, eso ya verán de qué se trata ambos casos. Y finalmente, en la parte, las últimas láminas, viene lo que son información extra y son tips de ahorro e inversión. Entonces vamos a ver. Empezamos con el dinero. Y a mí me gustaría preguntarle a todas las personas que están viendo este video, si alguien les preguntara qué es el dinero, ¿qué responderían? Y bueno, pues la mayoría de nosotros responderíamos que pues es un invento muy útil, dado que sirvió para reemplazar el trueque. Antiguamente, pues bueno, las personas intercambiaban eh, peras por manzanas y pollos por vacas. Entonces, ahora la gran ventaja es que con el dinero, pues ya podemos ponerle un precio a las cosas y es más eficiente que el trueque. Porque antes teníamos que sacar una relación entre cuántos huevos de una gallina teníamos que intercambiar por litros de leche. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué más podremos ver sobre qué es el dinero? Pues podemos decir que es un medio de transacción, es decir, a través del uso del dinero, pues uno puede comprar cosas o pagar servicios. Luego, ¿qué más se les ocurre? Pues bueno, yo creo que muchos van a decir que también es un medio de ahorro, dado que el dinero sirve para ahorrar, entonces uno puede ahorrar con el dinero, pero también el dinero sirve como un medio de inversión, es decir, utilizando el dinero puedo invertirlo y obtener pues mayor rendimiento que un ahorro. Y finalmente, pues alguien también podría llegar a decir de que el dinero es una ficción, porque finalmente si comparamos el dinero de un juego como Monopoly y el dinero que tenemos en nuestras carteras, pues bueno, en ambos casos son papelitos que dicen ciertas cantidades o monedas y bueno, pues la distinción entre uno y otro pues a veces es muy sutil. Entonces hay personas que se dan cuenta de que el dinero es una ficción, pero finalmente es una ficción útil. Vamos a ver. Entonces, ya que vimos la parte teórica de qué es el dinero, pues vamos a hablar un poquito al respecto de lo que podemos hacer en cada una de estas situaciones. Entonces, lo número uno que yo creo que todo el mundo ha de pensar acerca del dinero es que el dinero sirve para consumir. Entonces, uno puede comprar a través del dinero pues todo tipo de productos, ya sea computadoras, celulares, ropa, automóviles, casas, pues un montonal de cosas que podemos hacer con el dinero. Y bueno, a mí me gustaría distinguir entre un consumo inteligente y un consumo no tan inteligente. Y bueno, el consumo inteligente como tal pues tiene que ver cuando nosotros utilizamos el dinero de forma sabia, de forma que sabemos que lo que estamos consumiendo es útil, que nos va a servir para nuestra salud, que nos va a servir para mejorar nuestra situación de muchas cosas, ¿no? O sea, de alguna forma, si yo consumo en comida o en refrescos que no me van a alimentar verdaderamente, pues no es un consumo tan inteligente como
consumir en alimentos sanos y en, por ejemplo, ropa que usamos y que de hecho vamos a tenerle una utilidad con respecto a ella. Entonces hay que recordar que, bueno, pues muchas personas tienden a ser consumistas porque simplemente lo vieron en la tele, lo compran y a los 3 días pues ya no están usando lo que compraron. Y entonces fue un consumo no tan inteligente porque pues ese producto o ese servicio que solicitaron pues realmente no era algo necesario, sino al contrario, era innecesario. Entonces, pues todas las personas que quieran usar su dinero de mejor manera, pues tienen que hacer pues un uso de conciencia sobre qué están consumiendo, ¿no? Entonces, hacer un listado de las cosas que realmente necesitan, de las cuales sí hay que consumir, y cuáles han consumido y que pues de verdad no les ha servido, ¿no? O sea, a lo mejor fueron unos zapatos que usaron una sola vez y ya nunca más los volvieron a usar, o una playera o algo que pues les quedó muy grande, muy pequeño y pues ya no lo pueden usar, y pues que fue un consumo que pues realmente no les sirvió como debería de haber sido. En el siguiente punto vamos a hablar un poquito acerca del ahorro. Y bueno, ahí en el ahorro sabemos que hay personas que ahorran en su casa, es decir, tienen sus cochinitos y ahí guardan su dinero. También hay personas que guardan su dinero en el banco o en algún banco, por ejemplo. Y hay otras que buscando un mayor interés buscan ahorrar en sociedades de ahorro, en donde les dan una mayor tasa de interés que el tenerlo en un banco tradicional o el estar ahorrando debajo del colchón, ¿sí? Entonces, el dinero, pues bueno, ya vimos que tiene esa función y pues no nos olvidemos que así como sirve para consumir, también sirve para ahorrar. Ahora el siguiente nivel tiene que ver con la inversión. Es decir, si tuviéramos que distinguir entre ahorro e inversión, hablaríamos que el ahorro nos da una tasa de interés o un rendimiento relativamente pequeño, pero seguro. Mientras que la inversión nos puede dar un rendimiento mucho mayor, pero también corremos el riesgo de que nos dé un rendimiento menor a lo esperado o incluso que perdamos nuestro dinero. Entonces, al rato haremos énfasis en lo que estamos eh, viendo sobre cuándo sí y cuándo no ahorrar. Y ahora vamos a hablar de que la inversión, pues también podemos decir que tiene dos puntos importantes. Podemos invertir con riesgo controlado, que eso es muy importante hacerlo, o podemos invertir con riesgo no controlado. Y eso es cuando la mayoría de las personas pierden su dinero, porque no supieron controlar el riesgo. Y entonces, voy a dar un ejemplo. A alguien se le ocurre gastarse toda su quincena en comprar boletos de lotería. Y si tiene la suerte de lograr atinar el boleto, se va a llevar muchos millones de pesos, pero la mayoría de las veces lo que va a suceder es que va a perder todo su dinero porque ninguno de los boletos que compró fue ganador. Y eso es porque generalmente ese tipo de personas no calcularon cuál era la probabilidad de sacarse la lotería. Entonces, para eso sirve las matemáticas y las probabilidades, para darnos cuenta de qué tan probable es que logremos algo o no. Entonces, si la probabilidad es muy pequeña, pues el riesgo es muy alto de perder todo nuestro dinero. Pero si la probabilidad es muy grande, pues entonces el riesgo se minimiza, dado que tenemos grandes posibilidades de ganarnos la lotería o hacer un muy buen negocio. Entonces, en ese sentido, pues las inversiones eh, son algo muy bueno que se puede hacer con el dinero y hay que saber cómo hacerlo. Otra opción que se puede hacer con el dinero, pues tiene que ver con los donativos. Y bueno, también los donativos se pueden ver también en dos formas. Y hay donativos que son de alguna manera ah, pues también riesgosos porque no sabemos qué van a hacer con el dinero que estamos donando. Ejemplo, pues un señor en la calle nos pide dinero, disque para comer, le damos el dinero y al ratito nos lo encontramos en una cantina y está pues consumiendo alcohol, ¿no? Entonces
nos engañó, nos dijo que iba a hacer algo con el dinero, pero en vez de usarlo para comer, lo está usando para emborracharse y eso pues, le genera un círculo vicioso en donde pues al final no va a tener otra vez dinero, va a tener mucha hambre, no va a tener cómo obtener dinero más que pidiendo otra vez dinero para pues quién sabe qué quiera hacer, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de donaciones pues muchas veces puede tener un riesgo. En cambio, cuando nosotros donamos a una asociación civil, a una fundación, a un hospital, algo que sabemos que efectivamente está haciendo una labor altruista y positiva, pues muchas veces este tipo de asociaciones incluso son donatarias autorizadas para deducir impuestos. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a poder deducir impuestos al 100% de la cantidad que nosotros estemos donando. Y eso, pues bueno, a las personas que son personas físicas o a las personas que son personas morales y que tienen actividades empresariales, pues bueno, les conviene la deducción de impuestos porque entonces pues de alguna forma se evitan pagar esos impuestos y lo que están haciendo es dar ese dinero para una causa que ellos consideran que es mejor que pagar impuestos. Y bueno, para no seguir avanzando y que no pierda, quiero hacer mención también de la cuestión del ahorro, en donde hay dos tipos de ahorro, el ahorro que verdaderamente nos está dando buenos intereses, es decir, por arriba de la inflación, y lo que es el ahorro, pues que realmente es un desahorro, cuando nos da tasas de interés por debajo de la inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ahorrar, cuál es la tasa de interés que vamos a recibir, y esta tiene que ser siempre mayor a la tasa de inflación. Y para ello, bueno, pues hay que ver la inflación que nos está marcando el Banco de México. Ahora sí, vamos a seguir avanzando. Y el último punto de para qué sirve el dinero, pues bueno, hay personas que también pues salen fuera de la caja, como se dice en inglés, out of the box, y lo que hacen son pues ideas locas con el dinero, ¿no? Hay personas que hacen pues dibujitos o esculturas utilizando los billetes e incluso hay personas que pueden llegar a estar fumando un cigarro de a dólar, ¿no? O sea, hacer tontería y media con, con el dinero, ¿no? Entonces, de alguna forma son los que pues, a lo mejor tienen tanto dinero que se dan el lujo de, pues, prácticamente tirarlo, ¿sí? Pero bueno, sigamos adelante y aquí vienen ahora sí preguntas o reflexiones que creo que nos deberíamos hacer. Todas las personas que estemos interesadas en hacer dinero. Y bueno, para hacer dinero hay muchas formas de hacer dinero, tanto legales como ilegales. Obviamente no recomendamos las ilegales, pero vamos a hablar mejor de las legales. Y bueno, pues la forma número uno que todo mundo nos podría responder es que para hacer dinero pues necesitamos trabajar. Entonces hay personas que trabajan en empresas, o sea, tanto de gobierno como privadas, y también personas que se dedican a la venta de productos y o servicios. Entonces, pues si tú quieres hacer dinero, pues bueno, una de las opciones para hacer dinero, pues obviamente es el trabajo, y pues eso es importante que todas las personas lo tengamos en cuenta, que el dinero no crece en los árboles, sino que pues tenemos que trabajar. Entonces, es algo importante y bueno, nosotros recomendamos esta primera opción, pero no nada más esta opción, tenemos más opciones para hacer dinero. En el ahorro, pues tenemos una forma de hacer dinero sin trabajar y lo que permite un verdadero ahorro, como había dicho hace rato, es tener una tasa de rendimiento, una tasa nominal mayor que lo que es la tasa de inflación en el país. Entonces, si la inflación fuera, vamos a suponer que del 4% y nosotros tenemos una tasa de interés del 5%, pues entonces al final del año nuestro ahorro habrá crecido lo suficiente como para poder estar por arriba de la inflación y tener un pequeño porcentaje extra pues, para nosotros. Entonces, a veces hay personas que dicen, yo quiero comprarme un auto y bueno, hay quienes piden un crédito lo cual generalmente les sale más caro y terminan pagando prácticamente dos veces el auto.
Y hay personas que prefieren ahorrar y conforme van ahorrando, juntan y llegan a tener el dinero necesario para comprarse el auto y les sale un poco más económico que haber pedido prestado. ¿Sí? Entonces el ahorro es importante. Lamentablemente en México prácticamente el 95% de los bancos no dan tasas de interés reales, todas son por debajo de la inflación. Entonces no conviene ahorrar nuestro dinero ni en el banco, ni debajo del colchón, ni en cochinitos. Tenemos que encontrar otras opciones de ahorro que nos permita obtener ese tipo de ingresos extras. Y bueno, el primero que les diría, nada más para ir adelantando un poco, es CETES Directo, que a partir de 100 pesos nos permite ahorrar a tasa al 100% de CETES, que lo que significa CETES es certificados de tesorería. Y bueno, eso es un programa que hizo el gobierno del distrito, el gobierno de México para poder atender las necesidades de ahorro de la población. Y bueno, creo que es una muy buena iniciativa y debemos aprovecharla. Ahora bien, el siguiente punto, eh, cómo hacer dinero, pues tiene que ver con las inversiones. Y ahí sí me gustaría hacer énfasis en que las inversiones no nada más son en la bolsa de valores o en invertir en negocios propios, como generalmente pensamos, sino que también es muy importante entender que la educación no es un gasto, ni tampoco es un ahorro, sino que es una inversión. Las personas que invierten en su educación, las personas que se educan a sí mismas, pues bueno, están invirtiendo en el mayor activo que pueden tener, que son ustedes mismos, ¿no? Entonces, el hecho de que estén viendo este video, que quieran saber más sobre la economía, sobre cómo funciona el dinero, cómo podemos hacer dinero, pues bueno, les va a dar ciertas ideas para que ustedes puedan mejorar su situación y poder pues crecer y tener pues mayor cantidad de dinero disponible. Entonces, podemos invertir en educación, podemos invertir también en patentes y derechos, es decir, que las personas que patentizan un invento o que tienen derechos de autor sobre un libro, pues bueno, es una forma de invertir porque con la venta de la patente o la venta de los derechos, pues también va a generar unos ingresos adicionales sin tener que trabajar. Y eso es algo bien importante. Ese tipo de activos, que son las inversiones, pues permiten obtener ingresos sin la necesidad de tener que trabajar. Y eso pues lo conoce muy bien la clase rica, la cual generalmente invierte mucho en educación, tiene patentes, tiene derechos, tiene negocios y pues también eh, invierte en la bolsa de valores. Ok, ¿cómo hacer dinero? Pues bueno, también tiene que ver la parte de donar, en donde, pues así como les había dicho hace rato del ejemplo de que la persona, si le damos 100 pesos a un desconocido en la calle, pues prácticamente hemos perdido 100 pesos y no sabemos bien a bien qué va a hacer con esos 100 pesos. Pero si nosotros donamos 100 pesos a la Cruz Roja, sabemos que la Cruz Roja pues utilizará ese dinero en atención a personas accidentadas. Y además esos 100 pesos nos los va a hacer deducir. Entonces podríamos decir que en vez de tener que pagar esos 100 pesos a el gobierno, pues ahora tendríamos 100 pesos menos que pagar y en un sentido hicimos dinero porque pues tuvimos que pagar menos impuestos. Entonces también es importante el donar. Y finalmente, pues bueno, por el lado ilícito, también podemos hacer dinero robando. Obviamente, pues todos los hackers que tratan de robar cuentas bancarias o todas las personas que con una pistola le quitan el dinero a otra persona, pues también están haciendo dinero, pero obviamente lo están haciendo de una forma pues que no es ni ética ni tampoco es legal. Entonces, pues van a terminar, en la mayoría de los casos, en la cárcel o van a vivir una vida llena de incertidumbre en el sentido de pensar que los vayan a atrapar por lo que hicieron. Entonces, pues bueno, es otra opción para hacer dinero, pero no la recomendamos. Entonces, ya que vimos estas 5 puntos,
me gustaría hacer énfasis para que recordemos que no nada más consumimos, no nada más ahorramos, no nada más invertimos, no nada más donamos y no nada más podemos robar el dinero, ¿no? Sino que lo que deberíamos de intentar hacer es las cuatro primeras, lograr un balance entre esas cuatro actividades y bueno, cada uno de nosotros decidirá qué tanto consumimos, qué tanto ahorramos, qué tanto invertimos y qué tanto vamos a donar a las personas. Y sí, de verdad les recomiendo que sean las cuatro opciones porque de alguna manera las personas que tenemos la fortuna de tener pues el suficiente dinero como para poder consumir, ahorrar, invertir, pues también tenemos que tener en cuenta que hay personas que no han tenido la misma suerte que nosotros y que podemos ayudarlas a través de nuestros donativos. Entonces, pues es una sugerencia que les hago. En el caso particular, yo estoy desde este año procurando donar el 4% de mis ingresos mensuales. Y bueno, pues a lo mejor no es demasiado, pero tampoco es cero. Entonces, cada quien puede decidir. Habrá quien quiera dar un 5%, un 10%, habrá el que quiera dar el 1%. Pero, pues bueno, la mayoría de las personas probablemente solo dan el 0%. Entonces, pues podemos empezar con el 4%, con el 5%, con el 3% y de sentirse bien con esta labor social que estaríamos haciendo, pues bueno, pueden incrementar el porcentaje conforme lo vayan deseando o lo pueden manipular hacia abajo, como ustedes quieran. Entonces, lo que sí yo les digo es que yo sí procuro hacer las cuatro actividades, es decir, consumir, ahorrar, invertir y donar. Y bueno, haciendo un poquito ahora sí más de énfasis en cómo hacer el dinero a través de lo que es el ahorro y de la inversión, tenemos que ver que existe el concepto de tasa de interés y es algo que todos debemos de dominar para poder entender qué es lo que está sucediendo con nuestro dinero. Y bueno, la tasa de interés no es nada, no es más que un porcentaje. Y bueno, pues todos los que tuvimos la oportunidad de ir en la primaria, pues vimos entre las operaciones matemáticas básicas lo que es hacer un porcentaje. Entonces, un porcentaje es simplemente ver que de cada 100 pesos, cuánto nos da de tasa o de rendimiento nuestro banco. Entonces podemos ver que si nos da, por ejemplo, el 5%, quiere decir que si yo meto 100 pesos, al final del año me va a dar 5 pesos adicionales y yo voy a tener 105. Si yo meto 1 millón de pesos y está al 5%, les dejo de tarea, ¿cuánto les daría ese millón de pesos? Entonces, si 1 millón de pesos, el 10% son 100,000, entonces el 5% son 50,000, entonces tendríamos 1,050,000 pesos. Entonces, eso sería la tasa de interés. Y bueno, eso se llama la tasa nominal. Nos pueden decir que es una tasa nominal del 2.5, del 3, del 5, del 10, etcétera. Y cuando nos vamos a Banco de México y buscamos lo que es la tasa de inflación, pues ahí podemos ver si efectivamente esa tasa nominal que nos está dando el banco o la sociedad de ahorro, pues está por arriba de la inflación o no. En los casos en que esté por debajo de la inflación, pues entonces lo que se llama la tasa real va a ser negativa. Si la tasa nominal es igual a la tasa de inflación, pues vamos a tener que la tasa real es igual a cero. Y finalmente, si la tasa nominal es superior a la inflación, pues vamos a tener que la tasa real es positiva. Y entonces verdaderamente vamos a estar ahorrando. Y pues lo mismo sucede con nuestras inversiones. En las inversiones vamos a tener que si esta inversión está, no sé, en el 30%, pues bueno, le descontamos la inflación y eso va a ser nuestra tasa real que estamos recibiendo por nuestra inversión. Entonces, ahora en la parte práctica, me gustaría que las personas que sepan usar Excel, pues bueno, abran su archivo en Excel y traten de sacar la siguiente operación. La idea es, vamos a suponer lo siguiente, que tenemos 100 pesos, que nosotros vamos a ahorrar 100 pesos mensuales. Realmente es una cantidad muy pequeña, entonces yo creo que cualquiera de nosotros podríamos ahorrar 100 pesos mensuales. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo
estaríamos logrando, vamos a suponer que nuestra meta fueran 100,000 pesos. Entonces, en un año, que son 12 meses, pues apenas llevaremos 1,200 pesos. Entonces, para llegar a los 100,000 pesos, pues resulta que nos tardaríamos 83.33 años, es decir, 1,000 meses, en alcanzar los 100,000 pesos, si nosotros simplemente ahorráramos esos 100 pesos por debajo del colchón. Entonces, pues ya vimos que de lograr se puede, pero pues bueno, ¿cuántas personas viven 83 años? Pues no muchas, ¿no? Entonces, probablemente no llegaremos a nuestra meta si lo único que hacemos es ahorrar 100 pesos mensuales debajo del colchón. Entonces, la ventaja de poder invertir, por ejemplo, en CETES Directo, que es, es una página web que depende del gobierno, es que pues, nos estaría dando una tasa de interés, por ejemplo, alrededor del 4%, vamos a suponer que estuviera en el 4.20% anual. Entonces, si estuviera en esa cantidad y nosotros ahorráramos 100 pesos mensuales a esa tasa de interés, pues resulta que pasaríamos de 83 años en el caso anterior a 35.83 años. Entonces, pues ya mejoramos nuestra situación gracias a que pues, la tasa de interés nos ayudó a ahorrar. Es decir, que pasamos de tardarnos 1,000 meses en juntar los 100,000 pesos a solo 430 meses. Entonces, menos de la mitad del tiempo que nos hubiéramos tardado si nunca hubiéramos ahorrado el dinero en CETES Directo. Entonces, pues bueno, las personas que se quieren retirar, por suponer, dentro de 35 años con 100,000 pesos, pues bueno, una forma de hacerlo sería invertir en CETES Directo 100 pesos mensuales. Y entonces con eso podrían dentro de 35 años retirarse. Obviamente 100,000 pesos pues no es poco, pero tampoco es mucho, entonces habría que ver el siguiente nivel. Entonces encontramos que, por ejemplo, Banco Walmart el año pasado daba tasas de interés entre el 4.5 y el 5.5% anual. Entonces, si mantuviéramos esta situación de los 100 pesos mensuales, pues nos tardaríamos 34.66 años, es decir, 416 meses, en conseguir los 100,000 pesos. Entonces, nos ahorraríamos prácticamente 14 meses con respecto a CETES Directo, ¿no? Entonces, pues bueno, actualmente Banco Walmart está más o menos a la par de CETES, pero bueno, este es un ejemplo de ver de que si tuviéramos un poquito mayor de rendimiento, pues bueno, nos vamos a tardar menos en lograrlo. Luego, si hubiéramos metido a la tasa de 6 meses del 5.5 de Banco Walmart, pues entonces nos hubiéramos tardado solo 31 años, es decir, 376 meses. Y siguiendo con el ejemplo, tenemos que hay otra opción que podemos considerar que es de ahorro, pero en cierta medida es una inversión. Y es una inversión porque estamos entrando a invertir en un sector de alta demanda y escasos recursos. Y en este caso es lo que podríamos denominar telefonía pública de monedas, la cual la utilizan personas que ganan hasta 4,000 pesos mensuales y que ganan prácticamente entre 35 y 85 pesos diarios, por lo que necesitan usar este tipo de teléfonos de monedas porque es la opción más económica para poderse comunicar y ver en dónde van a ir a trabajar el día de hoy o qué es lo que van a hacer este día o cualquiera de las necesidades que tengan. Pues bueno, va a ser más económico lograr hacer esta llamada por teléfono público que hacerlo por otro medio. Entonces, pues resulta que hay una compañía que se llama Alta Inversiones, la cual permite que personas como tú y como yo podamos invertir nuestro dinero y obtener un rendimiento pues, muy por arriba de lo que es el mercado tradicional de ahorro. Y también pues permite que nuestro dinero pues esté activo y que nos permita tener pues un activo que nos pueda servir incluso como si fuera un fondo de ahorro o un Afore. De hecho, en mi caso particular, yo tengo Alta Inversiones, lo considero como si fuera mi Afore personal,
y bueno, pues me está dando entre un 15.5 y un 17% anual. Entonces, si hiciéramos esto, si supusiéramos que Alta Inversiones nos permitiera ahorrar estos 100 pesos mensuales, a esta tasa de interés que nos dan aproximadamente el 16%, pues bueno, nos tardaríamos solo 16.75 años en lograrlo. Entonces, pues son solo 201 meses, comparados con los 1000 meses que nos hubiéramos tardado en ahorrar, pues ya vimos que es 5 veces más rápido hacerlo a través de, en este caso, Alta Inversiones. Y bueno, Alta Inversiones tiene otras dos opciones de inversión, que son tiendas de conveniencia, se llama Mambo la tienda del rumbo, y lo que son servicios financieros. Y en ambos casos, bueno, en promedio habían estado dando el 17 y el 18% anual, lo que nos daría que podríamos lograr el ahorro de los 100,000 pesos en tan solo 16.08 años para el primer caso y 15.5 años para el segundo caso, es decir, 193 meses en tiendas Mambo y 186 meses en servicios financieros. Entonces, ya haciendo un pequeño resumen de todo lo anterior, tendríamos que, pues, si nosotros queremos alcanzar la meta de ahorro, de este caso de 100,000 pesos, pues la mejor opción es poder entrar en administradoras de inversión como Alta, porque pues, nos van a dar unas tasas de interés que nos van a permitir llegar más pronto a nuestra meta. Obviamente tenemos que ver que para cada uno de los casos pues hay distintos requisitos y no podemos entrar al mismo tiempo en cualquiera de las opciones de inversión. Por ejemplo, en CETES Directo lo único que nos piden son 100 pesos para poder entrar. En cambio, en Walmart necesitamos desde 1000 pesos poder entrar a invertir. Y, por ejemplo, en telefonía, más bien en Alta, tenemos tres opciones. En servicios financieros se puede lograr desde 50,000 pesos, en Mambo desde 99,000 pesos y en telefonía de Alta se puede entrar desde 71,000 pesos. Entonces, si nuestra meta es llegar a los 100,000, pues lo que vamos a tener es que primero empezar ahorrando en CETES. En cuanto logremos los 1000 pesos, nos pasamos a Walmart. En cuanto juntemos los 50,000, nos pasamos a servicios financieros. Y bueno, conforme le vayamos avanzando, pues podemos llegar a entrar a telefonía o a servicios de Mambo, lo que es tiendas de Mambo. Entonces, en todos estos casos, si combinamos esto, pues nos tardaríamos aproximadamente 298 meses si suponemos que nuestro ahorro es de 100 pesos mensuales. Entonces, si cada mes yo ahorro 100 pesos, pues me va a tardar 24 años en conseguir los 100,000 pesos. Entonces, pues, sabemos que pues, ahorrar 100 pesos no es mucho. Pero, pues bueno, esto nos quiere decir que en 24 años lograríamos esa meta. Pero ahora vamos a suponer que ahorramos 1000 pesos mensuales. Entonces, ahora sí ya la situación cambia. Y, por ejemplo, pues si son 1000 pesos mensuales, nos vamos a tardar 100 meses para lograr nuestro ahorro de 100,000 pesos y eso equivale a 8 años. Entonces, bueno, nos tardaríamos 8 años ahorrando 1000 pesos mensuales debajo del colchón. Pero si ahorramos en CETES directo, pues eso se disminuye a solo 7 años y si ahorramos en Walmart a 6 meses, se disminuye a 6.9 años, es casi 7 años, y si lo hacemos en cualquiera de los servicios de Alta, pues nos tardaríamos solo 5 años en alcanzar esos 100,000 pesos. Entonces, pensando de que cada año ahorraríamos 12,000 pesos, pues dices, bueno, 12,000 pesos y llegar a los 100,000 pesos en 5 años, pues entonces sí habla de que se puede hacer. Y bueno, pues ahora ya la pregunta es, si ahorramos 10,000 pesos mensuales, pues lo vamos a poder hacer en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, depende de qué tan rápido que llegar a esa meta, vamos a poder alcanzarla y pues también depende de cuánto sería lo que estamos dispuestos a ahorrar mensualmente. Entonces yo escogí estos dos niveles de 100 pesos y de 1000 pesos porque considero que son niveles factibles para la mayoría de la población en México, por lo menos el de 100 pesos. Para otros, bueno, el ahorrar 1000 pesos no es tan difícil y pues bueno,
el darles incentivo de que en vez de tardarte 8 años en conseguir esos 100,000 pesos, pues si lo logras invertir en alta, por ejemplo, pues lo puedes hacer en solo 5 años. Entonces te estarías ahorrando 3 años de tu vida, gracias al ahorro y a la inversión que estás obteniendo en alta inversiones. Ajá. Bueno, ¿qué más? Bueno, en la parte de información extra, en los tips de ahorro e inversión, esta es una información que yo tomé de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, libro que les recomiendo a todas las personas que lo quieran leer. Y bueno, es una parte que a mí me impactó mucho de ese libro y que es demasiado sencilla y que yo espero que se las logre explicar igual de manera tan sencilla, ¿no? Entonces, van a ver una como flecha, una cruz, 4 flechas en forma de cruz, y van a ver que lo que lleva hacia arriba son tanto los ingresos como los activos, y lo que lleva hacia abajo son los gastos y los pasivos. Entonces, los ingresos es algo, dinero que vamos a obtener cuando trabajamos, y los activos, a diferencia de los ingresos, es también dinero que recibimos, pero sin que nosotros trabajemos. Entonces, la diferencia entre ingresos y activos es esa. Para tener ingresos tengo que trabajar y para tener activos no tengo que trabajar, es decir, el dinero trabaja para mí. En el caso de cuando invertimos en alta inversiones, pues bueno, esos son activos porque yo pongo mi dinero a trabajar y el dinero me está dando mes con mes estos rendimientos. Y luego en la parte de gastos y pasivos, bueno, pues los gastos generalmente es cuando pagamos en efectivo y los pasivos son cuando pagamos a crédito. Entonces, los que tenemos tarjeta de crédito, pues tenemos posibilidad de pagar a 12 meses, a 15 meses, a 18 meses nuestros créditos, y eso permite que podamos tener un mayor consumo o un mayor gasto. Mientras que las personas que no tienen gastos, más bien que no tienen tarjetas de crédito, pues no tienen pasivos y por lo tanto, pues solo pueden gastar. Entonces, generalmente son personas que ganan 1,000 pesos o 10,000 pesos y esos 10,000 pesos o esos 1,000 pesos se los gastan completos. Entonces, la idea es que tengamos las 4 columnas, que tengamos ingresos, que tengamos activos, que tengamos gastos y que tengamos pasivos. Pero lo recomendable es que nuestros ingresos y activos sean mucho mayores que nuestros gastos y pasivos. Porque si los pasivos son muy grandes y nos quedamos sin ingresos, pues entonces esos pasivos van a lograr que nos embarguen la casa, nos quiten el coche, etcétera, etcétera. Y bueno, si nuestros gastos son muy grandes y exceden a nuestros ingresos, pues bueno, tarde o temprano vamos a tener que pedir prestado para pagar esos gastos y entonces estaremos en una situación negativa. Pero si en cambio nuestros ingresos y activos son muy grandes, o por lo menos más grandes que nuestros gastos y pasivos, pues bueno, siempre vamos a estar en una muy buena situación en donde nos va a sobrar incluso el dinero y pues vamos a poder ser donadores sin ningún problema. Bueno, luego otro tip para el ahorro e inversión es la página de Conducef. En la página de Conducef, ahí van a poder encontrar una calculadora o un simulador en donde ustedes van a poder decir, bueno, yo quiero ahorrar 1,000 pesos o tengo 1,000 pesos para iniciar y puedo hacer depósitos de 1,000 pesos mensuales. Y entonces lo vas a poner desde 1 hasta 40 años, ese es el deseo que tú quieras, el plazo que quieras poner, y entonces te va a poder dar todos los rendimientos de por lo menos, a ver, 2, 4, 6, 8, por lo menos de unos 10 bancos. Entonces, eso te va a dar una idea de en qué banco te conviene invertir en un inicio. Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejercicio que hice, el banco que más rendimiento dio fue Banco Walmart y en segundo lugar estuvo CETES. Por eso, pues son los dos que recomendé en esta presentación. Pero, pues hay otros bancos que dan, pues una tasa de interés muy, muy pequeña con respecto a lo que está dando Banco Walmart o CETES. Entonces, pues eso es un tip para que, pues bueno, periódicamente vean cómo están las tasas de interés y si por alguna situación Banco Walmart deja de dar lo que daba, pues buscar ahora quién está dando una mejor tasa de interés y pues cambiar nuestro ahorro. Entonces, ese es un primer tip. Luego, otro tip de ahorro, bueno, este ya es muy personal,
es para las personas que estén interesadas en invertir en, digamos, negocios particulares. Y bueno, por ejemplo, yo tengo una propuesta para las personas que ya me conocen, que es la venta, bueno, los quiero hacer inversionistas de la venta de mis 3 nuevos libros. Entonces estoy ofreciendo inversiones desde 2.500 pesos hasta 40.000 pesos y con tasas de interés desde el 5% hasta el 15% y todo a un año. Pero además estoy ofreciendo libros en regalo, los cuales pues obviamente se están ahorrando al no tener que comprarlos y también pueden ya sea regalarlos o ya sea venderlos y obtener un mayor rendimiento esperado. Entonces el rendimiento neto, si por ejemplo vendieran los libros que se les está dando en regalo por la inversión, pues bueno, el rendimiento neto pasaría del 23.68% en la inversión de 2.500 pesos hasta un 33.68% en una inversión del 40%. Y todo esto es porque, bueno, yo controlo la compra de estos libros, la inversión de los libros, o sea, voy a encargarme de la edición y ya tengo los puntos de venta de estos libros. Voy a sacar 1.000 libros de cada uno de ellos, van a ser 3.000 libros en total. Y bueno, de la venta de estos libros es con lo que yo voy a poder pagar a todas las inversionistas que estén dando su dinero. Entonces, actualmente llevo ya 45.000 pesos en inversiones. Entonces, hay personas que ya se dieron cuenta de pues, la ventaja de este tipo de inversión. Y pues bueno, los que estén interesados pues, me van a poder contactar los datos de contacto que vienen al final de la presentación. Y bueno, para las personas que les interesa más la cuestión únicamente monetaria y que no les interesan los libros, también hice una opción escalonada en donde conforme vas invirtiendo más veces conmigo, te voy a dando una tasa de interés superior. Entonces, con una menor cantidad vas a poder alcanzar tasas de interés mayores que si lo hubieras hecho por separado, como en el caso original. Entonces, va desde 2.500 hasta 10.000 pesos. Entonces, implica que si tú haces una inversión la primera vez, te voy a dar una tasa del 5%, la segunda vez, por otros 2.500, te voy a subir al 7.5%. La tercera vez, si metes 5.000 pesos, entonces te voy a dar el 10%. Y en la cuarta ocasión, si metes 10.000 pesos, te voy a dar hasta el 12.5% anual. Entonces, ahí vienen todos los datos para las personas que estén interesadas en ahorrar e invertir en los libros de la tetralogía de la genialidad. Y bueno, también está, pues bueno, la página web de Alta, para las personas que estén interesadas en invertir en Alta. Pues bueno, yo aparte de ser inversionista, también soy asociado comercial. Entonces, pues bueno, cualquier persona que esté interesada en invertir en Alta, pues lo puede hacer y nada más es cuestión de ponernos en contacto y les puedo dar mayor información al respecto para clarificar cualquier duda que tengan. Y bueno, pues me retiro, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Antonio Rada García. El correo electrónico es antonio.rada@altaproduce.biz, como business en inglés. Y mi celular es el 55 35 78 55 75 y el teléfono es 56 59 35 44. Hasta luego.